Amigos de Perú 21, estamos acá con Alfredo Torres, presidente ejecutivo de Ipsos. Vamos a hablar de la última encuesta. Alfredo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, encantado de estar acá. Cuéntanos un poco, son 4 cuadros. Empezamos con el tema de los problemas que más nos afectan a los peruanos. Bueno, eso creo que no es ninguna sorpresa. A la ciudadanía le preocupa muchísimo la delincuencia, el crimen organizado, ¿no? Todo lo que implica la violencia y la corrupción, que también es un delito y que están pues, muy vinculados, ¿no? La extorsión, por ejemplo, es un fenómeno que incluye a veces a funcionarios públicos, o sea, se mezcla la extorsión con la corrupción. Esos problemas sumados pues, son los mencionados por casi la mitad de la población del país, sobre todo en Lima y en algunas otras grandes ciudades. Pero Lima en particular está muy preocupada por la seguridad ciudadana y la corrupción. Ahora, hay una subida en ambos, ¿no? Con respecto a Así meses es. anteriores. Han subido también porque otros problemas están, amenguando, ¿no? El tema de los precios, ¿no? La inflación, felizmente, gracias al trabajo del Banco Central de Reserva, ya está bastante controlada. Entonces, eso ha dejado de ser una preocupación principal como lo era pues, hace un tiempo. Por supuesto, el desempleo, la falta de crecimiento es una preocupación también, pero en los últimos meses ha habido pues, una cierta recuperación, está aumentando la inversión, el consumo, y eso hace que, de nuevo, los temas económicos son el segundo gran problema, ¿no? Después del tema de seguridad y corrupción, pero en términos relativos han amenguado un poco como preocupaciones ciudadanas. Y está este tema que ha mencionado, que es el abuso de autoridad, ¿no? Que es una novedad, sí, entre comillas. Es una novedad, entre comillas, porque ya lo hemos medido antes, pero viene subiendo. Y por primera vez aparece en tercer lugar. Y eso es algo que tampoco se ve en otras democracias, ¿no? Entonces, es un tema sobre el cual tenemos que profundizar un poco más, pero yo creo que está muy vinculado al tema de la extorsión, del chantaje, digamos que a veces un empresario, digamos, un establecimiento comercial, qué sé yo, sufre de alcaldes o funcionarios públicos, ¿no? que le piden pues, dinero para poder autorizarlo a funcionar, ¿no? Claro, es un buen punto, porque muchas veces pensamos en la corrupción como la gran corrupción de los presidentes, o en la delincuencia como el cupo de delincuente, pero este sería un cupo de autoridades. Un cupo de autoridades, claro, ¿no? Te cierran el local porque el extintor está colgado en otro sitio y no es la altura adecuada. Entonces, cosas por el estilo, ¿no? Eso es una extorsión de las autoridades, un abuso de autoridades. Claro, entonces se podría incluso, como dices, relacionar ese con corrupción y con delincuencia. Así es. Como una especie de... Hay líneas en común ahí. Exacto. Y el otro cuadro habla mucho de el tipo de líder que respondería a estas preocupaciones, ¿no? Y también se ve, como estabas adelantando, una subida en tema de mano dura, ¿no? Sí, esta es una medición que hacemos ya hace algún tiempo, que parte del concepto de que los electores tienen distintos motivos por los cuales votan, ¿no? Pueden ser motivos económicos, hay gente que quiere más economía y mercado, gente que quiere más intervención del Estado, motivos sociales, hay gente que quiere, por ejemplo, aborto, ¿no? Y otra gente más bien se opone, ¿no? Está en contra de la ideología de género, claro. O sea, conservadores y progresistas, digamos. Y el tema político, que es entre personas que quieren más orden público y personas que quieren más búsqueda de consenso, digamos. En algunos momentos del país la gente quiere pues consenso, pero en este momento lo que estamos viendo es una prioridad creciente a favor de la mano dura para resolver los problemas de seguridad, de corrupción, los que estamos hablando, ¿no? Entonces, el tema político está pesando más que el económico y el social, y dentro del político esta visión de que necesitamos a alguien que tiene que tener mucha energía, mucha convicción para poder enfrentar la principal preocupación ciudadana, ¿no? Que es el crimen organizado. Claro, como dices, el tema del consenso y el diálogo parece que ha bajado un poco, ¿no? Claro, así es. Entonces, ¿eso a qué lleva? Un candidato conciliador, por ejemplo, hoy día tiene menos posibilidades, y un candidato con mucha energía y eventualmente un estilo autoritario, para no decir que sea necesariamente autoritario, puede captar más votos, ¿no? Es lo que ha pasado en otros países, ¿no? En el caso de por qué es Bukele tan popular, porque en El Salvador había una demanda de una
solución pues drástica frente al problema de las maras, del crimen organizado. Y acá también, como en el cuadro anterior, el tema económico baja un poquito. Baja un poquito, así es. Esa es la paradoja, ¿no? Claro, si mejora la economía, deja de ser tan preocupante el tema. Entonces la gente dice, bueno, voy a votar por alguien que me resuelva lo que más me preocupa hoy día, que es seguridad y corrupción. Claro. Imaginamos que la próxima medición, que será en unos meses, ya agarrará lo que viene después de la campaña navideña y las correrías de compras. Y bueno, ahí también suelen haber, ¿no? Fines de año suelen ser movidos acá. Sí, ¿no? sí. Ahora, esta encuesta ha sido hecha poco después del paro, Claro. Que se hizo justamente el paro de los transportistas en protesta contra la extorsión, ¿no? Pero yo creo que eso va a continuar, o sea, el malestar no tiene visos de solución. Seguimos con el mismo ministro del Interior y la misma presidenta todavía tiempo. Claro. Y pasamos a los otros dos cuadros, que son el de candidatos presidenciales si la elección fuera mañana, ¿no? En un caso es personajes, en otro caso es partidos. Sí, claro, porque partidos es la marca. La marca es lo que están inscritos, ¿no? Ya tenemos hoy día 37 partidos inscritos, 36 era hasta ayer o anteayer. Y va subiendo. Y va subiendo, ¿no? Y claro, el problema es que hay partidos con una gran marca, como Acción Popular, por ejemplo, que hoy día carecen de un buen candidato, ¿no? Entonces, pero eventualmente podría haber un soporte, una base de votación más alta, porque la Lampa o el Corazón, por ejemplo, Somos Perú, son marcas atractivas que todavía están por definir sus candidatos. Y en otros casos es más bien al revés, ¿no? Hay candidatos que tienen una cierta atracción, pero todavía los partidos en los cuales se han inscrito no son muy conocidos, claro. ¿no? Eso también está pasando, ¿no? Es el caso de Carlos Álvarez, de Rafael Belaúnde, son más conocidos ellos que sus partidos. Pero en fin, yendo a los resultados, en ambos casos, Fuerza Popular está adelante, Keiko Fujimori en el caso de candidato presidencial como persona, y Antauro Humala en el segundo lugar, ¿no? Ambos han crecido un poco respecto de la medición de hace 3 meses, pero todavía pues en cifras bajas porque lo que hay es una enorme dispersión, ¿no? Sobre todo cifras bajas para los demás candidatos, ¿no? El resto de candidatos está, digamos, de 4% para abajo, porque precisamente la gran dispersión hace que muchos electores no tengan todavía una idea clara de por quién podrían votar. Parece contradictorio, pero en verdad tiene mucho sentido, ¿no? A más dispersión, más indecisión. Sí, esa es una buena... Podría ser un titular. Claro. Sí, porque claro, uno se confunde, no los conoce, ¿no? Uno creería que con 40 hay suficiente para todos, pero no es así. Yo creo que es cuando si uno va a un restaurante, cuando hay 4 platos es más fácil escoger que cuando hay 40, ¿no? Igual pasa en la cédula electoral. Claro. Y ahora, pareciera que el efecto de la muerte del padre, digamos, en todo caso no se ha revelado como algo inmediato, ¿no? Bueno, quizá tuvo un impacto momentáneo y ha vuelto a bajar, no lo sabemos. Se ve un ligero efecto positivo, pero no significativo. Está dentro del... Sí, yo creo que lo que ocurre es que al final el fujimorismo tendría quizá 2 alas, ¿no? Pero básicamente es la misma gente. Entonces, ese electorado lo tiene, es el que tuvo en la última elección, ¿no? Y el reto complejo para el fujimorismo es crecer, por salir de ese nivel que tiene actualmente, ¿no? Como sabemos, el fujimorismo tiene mucho antivoto, ¿no? Entonces, con lo que tiene, le podría alcanzar para pasar a una segunda vuelta, pero como sabemos históricamente le cuesta mucho trabajo ganar la segunda vuelta por el antifujimorismo, ¿no? Digamos que hay una tendencia que se mantiene a polarizar entre estos dos. El problema es ese, ¿no? Que lamentablemente el segundo candidato, que es Antauro Humala, tiene también una atracción para un sector de la población, pequeño, pero por la dispersión termina quedando en segundo lugar, porque él transmite esa sensación de mano dura, de energía, ¿no? Anuncia pues fusilar a los corruptos, cosas por el estilo que son evidentemente anticonstitucionales, antidemocráticas, pero a un sector extremo de la población le caen bien, ¿no? Entonces le permite, llegar al segundo lugar. Eso es lo que estamos viendo en este momento
por segunda vez, ¿no? Ha subido incluso respecto a la medición de hace 3 meses. Claro, ha subido un poco más él como persona que su partido. Sí, ¿No? así es. Supongo que es un reflejo de la crisis interna del partido. Claro, es verdad, es verdad. ¿No? ¿Hasta qué punto el votante peruano se centra en personajes y hasta qué punto la marca también influye? Sí, ¿no? sí, lo hemos investigado, siempre es más importante la persona Claro. y el equipo que la rodea, digamos, que el partido. Pero sí es verdad que hay un electorado muy poco, digamos, educado políticamente, que cuando va a votar, sin conocer a los candidatos, termina votando por el partido, ¿no? Puede pasar a nivel nacional o a nivel municipal incluso, ¿no? Entonces, marcas con trayectoria que son conocidas, Claro. generan un nivel base, ¿no? Que Claro. les permite alcanzar. Quizá en algunos casos, hablábamos de Acción Popular, que pareciera que no se decide a un candidato todavía, quizá en algunos casos se podría hablar de alianzas entre candidatos y partidos. Bueno, es muy pronto todavía, pero... En realidad es lo que el Perú debería tener, Claro. en el sentido de que para el elector, estamos conversando, tener 40, 50 candidaturas es absurdo, ¿no? En la mayor parte del mundo los candidatos son 4, 5, 8, ¿no? Nunca pasan de 10, entonces eso es razonable. Pero no veo ningún incentivo, ninguna actitud de parte del Congreso actual para facilitar ese proceso. Facilitar ese proceso sería, Claro. por ejemplo, para que se formen alianzas, vamos a bajar la valla para las alianzas. Hoy es al revés, se sube la valla electoral si uno quiere Claro. constituir una alianza. Entonces, a lo que estamos yendo es Claro. a una candidatura, digamos, de... Que no le convendría ni a Fuerza Popular ni a... Y el tema es ese, que Ni a la el izquierda. partido más importante en el Congreso, que yo creo que influye mucho, incluso más allá de del tamaño de su bancada, Sí. que es Fuerza Popular, no le conviene que se reduzcan las opciones, porque Claro. en la dispersión ellos tienen asegurado su pase a la segunda vuelta. Claro, claro. Ahora, ¿ves algún patrón en los personajes que siguen después en el batallón? Carlos Álvarez, Sagasti, De Soto, López Aliaga, en fin. Bueno, hay algunos nombres conocidos como Sagasti o De Soto, que tienen probablemente seguidores de atrás, de sus gestiones o de su campaña anterior, en el caso de De Soto. López Aliaga, a su vez, el mismo caso, ¿no? Casi es alcalde, ha sido candidato. En otros casos, quizás lo que hay que mirar más son los nuevos, ¿no? Porque ahí es donde yo veo más posibilidades de crecimiento, porque los nuevos... La gente quiere a alguien nuevo. La gente quiere a alguien nuevo. Había una encuesta anterior que lo Así decía es, bien y es claro, una ¿no? tradición en el Perú además buscar a alguien nuevo, ¿no? Entonces, entre los nuevos, el que está ahora en una mejor posición es Carlos Álvarez, que también ha subido respecto a la medición anterior. Claro, nadie sabe cómo se llama el partido por el cual está postulando, eso tendría que resolverlo más adelante, pero por lo menos él está generando una expectativa. Y creo que es porque él ha entendido que la principal preocupación ciudadana es la seguridad, y está trabajando muy fuerte en sus redes sociales con ese mensaje, ¿no? Así es. Y el tema de Antauro, ¿hasta qué punto afectaría lo que se viene? Digamos, la decisión aún está por tomarse, sobre si la Corte Suprema va a evaluar si va a seguir o no el partido, en fin. Yo creo que el fiscal que ha presentado el caso ante la Corte Suprema ha sustentado muy bien que Antauro Humala ha tenido innumerables declaraciones que lo presentan como un peligro para la democracia. Él dice que él que no va a respetar la Constitución, está anunciando eso desde el saque, ¿no? Y por supuesto lo que ya hemos comentado de que quiere fusilar gente, lo cual tampoco está permitido. Entonces yo esperaría que la Corte Suprema lo inhabilite y la opinión pública estaría de acuerdo con eso, la gran mayoría. Hay un nicho que vota por él, pero la gran mayoría cree que es una persona peligrosa, porque además sabemos que se ha rebelado contra el Estado, que ha estado en prisión por muerte de policías, por secuestro de policías, en fin. Entonces hay razones para que lo inhabilite. Si la Corte Suprema no lo hace, le queda al Congreso la reforma constitucional que debió aprobar hace unos meses y no logró los votos, y es la que inhabilitaría a personas que hayan cometido ciertos delitos graves de ser candidatos. Pero eso es una reforma constitucional. Entonces, son dos legislaturas, estamos contra el tiempo, ¿no? Claro. Tendría que ser una en esta legislatura
y la otra, pues, en la que arranca en marzo, para que pueda ser vigente antes de la convocatoria de elecciones, que va a ser en abril. En abril ya estamos un año antes de las elecciones, ahí es la fecha de convocatoria. Claro, se pensaba y se comentaba que antes era complicado que se apruebe por el factor Fujimori, ¿no? Ya no está ese factor, ¿no? Y pareciera que no se ponen de acuerdo con los delitos, pero básicamente ahí está la cancha de ellos. Claro, así es. Efectivamente, la discusión que está teniendo el Congreso es qué delitos inhabilitan y cuáles no. Y lamentablemente, como sabemos, hay muchos congresistas que están acusados o procesados por determinado tipo de delitos. Entonces, creo que por ahí viene, digamos, el entrampamiento. Pero lo real es que debería llegarse a un acuerdo. O sea, no es posible que tengamos una actitud tan laxa frente a la postulación de personas muy peligrosas para el sistema democrático. Espero que la Corte Suprema o el Congreso tomen acción, porque si no toman acción, lo más probable es que lo veamos en la segunda vuelta. Y es interesante además, porque los dos cuadros se parecen, es decir, no es solamente que piensan que Antauro, por sus antecedentes, es antidemocrático y peligroso, sino que además coincide con esta idea de que ningún condenado, ninguno, ni por secuestro o asesinato de policías debería postular. Es decir, hay un tema, ¿no? Claro, la opinión pública lo tiene claro. O sea, sí queremos una persona decidida y capaz para enfrentar los problemas de seguridad ciudadana. Pero no se trata de poner a una persona que ha sido condenada por asesinato de policías a combatir la inseguridad ciudadana. Eso es, digamos, absurdo, ¿no? También sabemos que la población en el Perú, con todos sus defectos, cree que el sistema democrático, la libertad de la que gozamos es fundamental. El riesgo de escoger una persona con una vocación autoritaria y que termine con el sistema democrático es muy grande. Entonces, sí hay razones válidas para pensar que esa candidatura nunca debió haberse aceptado su inscripción. Es un error del Jurado Nacional de Elecciones saliente, pero en todo caso todavía hay un par de caminos para resolverlo, ¿no? Que es la Corte Suprema o el Congreso. Para ir cerrando, no es exagerado lo que dice, ¿no? Porque por más que tenemos mucho tiempo, las tendencias son claras, esto de que podría estar en segunda vuelta. Pero sí, está en las tendencias. No sería la primera vez. O sea, Claro. la dramática situación que hoy día vive Venezuela empezó así. Hugo Chávez también hizo una rebelión contra el Estado, estuvo preso, lo amnistiaron, salió, ganó las elecciones y nunca dejó el poder. Claro. Y además pareciera que hay una tendencia constante y cada vez más recurrente de que la primera vuelta siempre es entre extremos, o en todo caso polarizar, y luego quizá incluyendo las redes sociales, incluyendo las dinámicas de discusión, ¿no? Claro, las redes sociales son un elemento enorme de polarización. Eso es algo de la nueva realidad política que vivimos en el mundo. Y es un drama porque la mayor parte de la ciudadanía normalmente no es así de radical. La mayor parte de la gente se define de centro o esa política, pero en una campaña se polariza y los que terminan siendo más atractivos son los candidatos extremos y el resto no consigue levantar. Hay una propuesta que habría que de repente repensarla en el Congreso y es que la segunda vuelta sea entre 3 y no entre 2. Claro. ¿No? Eso, algo comentaron. Eso limitaría la polarización. Pero es difícil que a estas alturas que algo así se apruebe, ¿no? Claro. Ahora, sorprende que la propia Keiko ha dicho en una entrevista hace poco en España que incluso habló de un frente, ¿no? No dijo si ella estaría exactamente, pero... Bueno, pero yo creo que los políticos, y Keiko ya es una política veterana, no se les puede tomar el pie a la letra, ¿no? Claro. Pero es una idea que también está dando vueltas por otro lado, ¿no? Sí. Hay gente técnica que está buscando soluciones ha hecho ese tipo de propuestas, ¿no? Bueno, ¿cómo evitar la polarización? Bueno, sobre todo cuando los votos son tan bajos. O sea, claro, si la segunda vuelta hay un candidato que tiene 40% y otro 30%, bueno, esa es la segunda vuelta natural entre los dos. Pero ¿qué pasa si uno tiene 15 y otro tiene 10? Que es lo que nos pasó con Keiko y Castillo la última vez. Se legitima un poco, ¿no? Claro, totalmente. Entonces, yo creo que la lógica sería los candidatos que sumen 50% pasan a la segunda vuelta. Si son 2, perfecto, ¿no? Si es 1 ya ganó. Si son 2, ¿no?
40 más 30, 40 más 20, pasan esos dos. Pero si está tan disperso, la segunda vuelta tiene que ser entre aquellos que hayan sumado y llegado a representar el 50% del electorado. Claro, para no andar en otros problemas posteriores que es el gobierno débil, ¿no? Bueno, eso también es una consecuencia posterior. Otra consecuencia terrible, claro, que nos lleva a otra propuesta que también se ha hecho más de una vez, y es que el Congreso debería votarse con la segunda vuelta y no con la primera. Como ¿no? en Francia, ¿no? Como en Francia, para no tener tanta dispersión en el Congreso. Aunque después hemos visto cómo ha pasado en este Congreso, que terminan poniéndose de acuerdo Claro. más fácilmente de lo que uno creería, ¿no? Es curioso, porque Sí. con tanta dispersión podría haber habido un Congreso más dividido, pero ahora en los últimos años vemos una posición compartida, ¿no? Claro. Colectiva. Bueno, de repente esta encuesta sirve para convencer a algunos de ponerse de acuerdo, ¿no? Vamos a ver. Yo creo que esa es la realidad. O sea, va a ser muy difícil que estos números se muevan mucho en los próximos meses. Por eso Claro. no tiene sentido hacer encuestas mensuales todavía, ¿no? Pero sí creo que es una llamada de atención a ponerse de acuerdo, porque si no vamos a estar esperando, como siempre, las últimas semanas Claro. para ver quién se gana la lotería, ¿no? Porque en el Claro. fondo no termina siendo un voto por el mejor, sino es una decisión un poco aleatoria, ¿no? Azarosa. Claro, muy interesantes las encuestas y esperamos las siguientes también. Gracias, Alfredo, por tu tiempo. Y no sé si quieres agregar algo más, pero está súper candente la cosa, ¿no? Bueno, yo creo que es lo que tenemos, ¿no? Es lo que Creo que tenemos. la Es la historia, realidad. la historia política del Perú de las últimas 6, 7 elecciones nos muestra que a estas alturas del partido normalmente ya se vislumbran quién podría ser el próximo presidente. O sea, estamos con una lista corta de candidatos, ¿no? Claro. Eso, la única sorpresa, digamos, importante fue la de Castillo. Castillo no estaba en ninguna lista y apareció al final. Pero las elecciones previas sí estaban más o menos entre los primeros 4 o 5 lugares. Ahora estamos con una dispersión tan grande que es muy difícil hacer ese estimado. Solamente para Keiko y Antauro, si sigue siendo candidato, podríamos pensar que tienen alguna opción. De los demás todavía es muy temprano para decirlo. Y si no se forman alianzas, va a ser aún más difícil que alguno de ellos destaque, ¿no? Claro, es como mirar un poco lo que se viene, mirar el futuro, ¿no? El futuro posible. Sí. Bien interesante. Y vamos a ver también en la próxima encuesta, imagino, lo que pase con la Corte Suprema, ¿no? Bueno, sí, sí, ya está. Esperemos que la Corte Suprema resuelva pronto y entonces justificaría hacer una encuesta para ver cómo se mueven esos votos, ¿no? ¿A dónde se van esos votos que están hoy día en Antauro? Claro que sí. Gracias, Alfredo, nuevamente. Y bueno, Amigos Perú 21 ha sido Alfredo Torres, presidente ejecutivo de Ipsos, para comentar las últimas encuestas que están ya publicadas en el diario. Gracias.